Hola, bienvenidos a mi canal Jadevic Paranormal. Gran parte de la población de México ha vivido o ha tenido alguna experiencia con las llamadas brujas. Esos seres que son representados en la historia como mujeres que vuelan en escobas y que traen capuchas. Pero se han visto o se han presentado de diferentes formas, ya sea como esferas de fuego en los cerros o montañas, como unas aves enormes como búho, etcétera. Algunos dicen que hay brujas buenas y brujas malas. En su mayor parte son malas. En esta ocasión traigo unas historias cortas vividas en la familia de mi mamá, siendo que esto viene de generaciones y generaciones atrás. La primera fue en los años 60 en un ejido del estado de Coahuila, muy cerca de Torreón, de donde es originaria mi mamá. Ella cuenta que ella iba con su hermana mayor entre unos sembradíos. Cuenta que ya era muy noche, pasada las 9 de la noche, y se encontraba todo en plena oscuridad. En ese entonces no existían las luminarias en los ejidos. Cuenta ella que ella venía caminando con su hermana, en lo que se dan cuenta y voltean hacia atrás y ven que va una mujer volando. Y al verlas a ella se dirigió hacia ella rápidamente. En ese momento ella y su hermana corren hacia la casa de su mamá y en el camino su hermana se queda unos pasos atrás, a lo que su hermana irá a menos velocidad. Siente que esa bruja que iba volando le roza su espalda con la escoba, siendo que a raíz de eso le vinieron enfermedades una tras otra. Se dice que es muy común en esa comunidad ver ese tipo de apariciones de brujas y otro tipo de seres mágicos. La segunda experiencia que me cuenta mi mamá fue cuando yo tenía alrededor de 20 días de nacida. En ese entonces platica ella que vivíamos en la colonia Mártires de Cananea en Santa Catarina, Nuevo León. En esa colonia mayormente las casas son de 2 pisos y que en cada habitación de las de arriba cuentan con unos ventanales enormes, en la cual cuenta que ella tenía su cama pegada a la ventana por los calores que había. Dice que ella a mí me tenía acostada en medio de ella y de mi papá, cuando de la nada a media madrugada empiezo a escuchar el llanto mío. Y pues ella se levanta a revisarme y resulta sorpresa que yo ya no estaba donde ella me había puesto, que al voltear hacia los pies estaba yo en una esquinita casi cayendo. Y pues ella se levanta, me agarra y me empieza a revisar. Cuenta ella que al acostarme más para arriba y al revisarme, dice que escucha la risa de una mujer. Y pues ella se asoma por la ventana, a lo que ella ve una enorme ave volando hacia la oscuridad del Cerro de las Mitras. A lo que ella va y me carga y me revisa y se da cuenta que yo estaba sucia del pañal. Y después de eso hizo lo pronto posible de bautizarme y jamás dormir con la ventana abierta. Se dice que las brujas se ven atraídas por bebés recién nacidos que no han sido bautizados. Cuentan que los huelen a muchas distancias, siendo que a veces cuando lavan la ropa de un bebé y la dejan tendida afuera, se dice que también eso las atrae. O cuando bañan a los bebés y tiran el agua hacia el patio o hacia enfrente. Comúnmente, a lo que platica mi mamá, ella le platicaba a su mamá a ella que las brujas normalmente se tumban con un libro que dice que son las 12 verdades del mundo y que al estar leyendo esta oración se va haciendo un nudo en una cuerda y que al llegar al final tienes que retroceder del último hasta el primero sin equivocarte, ya que eso las tumba. Pero si tú te llegas a equivocar en algún número, estas se vienen en contra tuya, atacándote directamente. Muchas de las veces en estas generaciones nosotros dudamos de que si sea cierto o no sobre la aparición de las brujas. A veces nosotros creemos que por vivir en la ciudad no pasa eso, que esos solo son de pueblos, ranchos o ejidos. Pero a veces nos damos cuenta de tal cual estamos muy equivocados, ya que ha habido avistamientos en plenas ciudades. Muchas de las veces se platica que hay gente que las ha visto que vuelan o las escuchan que se van riendo en el cielo oscuro. Se cuenta que cuando ellas van volando es porque van a hacer un trabajo
o van hacia un destino a donde los mandaron, y que si tú llegas a interrumpir eso, ellas se van contra ti. Tal es el caso que pasó hace unos años cuando vivíamos en Solidaridad en Monterrey. En ese entonces yo tendría alrededor de 12 años. En ese entonces eran alrededor de las 11 de la noche y pues en ese momento estábamos viendo la tele todos. Estaba mi papá, mi mamá, un hermano y yo. Y alrededor pasadita de las 11 se fue la luz en toda la colonia. Y pues era temporadas de mucha calor. Y pues mi papá propone pues que tendamos unas colchas ahí en la sala y que atravesemos un sillón para poder dejar la puerta abierta de la calle para que nos entrara aire. Y pues así fue. Mi mamá sacó las colchas, nos acomodó las colchas donde íbamos a acostar mi papá, mi mamá, yo y mi hermano. Y pues todos estábamos dormidos. Y pues mi mamá platica que ella estando dormida de repente oye como un zumbido la despierta muy fuerte. En lo que ella se despierta y se pone a ver hacia el techo, como pensando que fue. Cuenta ella que eso que zumbó eran unos aleteos, pero era como de un pájaro enorme. Y pues ella se espantó porque pues tenían la puerta abierta. Y ella se para rápidamente a cerrar la puerta, pero ya estaba cerrada ya que mi papá se había levantado antes y la había cerrado. Solo había dejado las ventanas abiertas de la sala y de la cocina. Cuenta ella que mejor se quedó sentada y se quedó escuchando todo. Ella lo describe como un aleteo de un pájaro enorme. En esa casa tenían los dos árboles ficus enormes, que daban más oscuridad hacia la casa, no permitían casi luz. Ella lo describe como si un pájaro enorme se hubiera parado a descansar en el techo de nuestra casa y que al emprender el vuelo, al aletear se escucharon los zumbidos muy fuertes, a lo que mi mamá describe unos aleteos grandes. Ya después de mucho rato que dejó de escuchar eso, regresó la luz y pues cada quien se fue a su cuarto. Al día siguiente que me levanté yo para irme a la secundaria, pues mi mamá salió conmigo a encaminarme hasta la esquina de la calle y pues se queda platicando con una de las vecinas de la misma cuadra y pues le platica que pues sí, por lo de la luz pues hemos tenido que dormir con las puertas abiertas porque estaba haciendo demasiado calor. Pero también le platica lo que había pasado y esta vecina le comenta que sí, que de hecho ellos también oyeron algo muy fuerte, pero no se quisieron asomar, pero que ella conocía a alguien que sí se asomó en la mañana, que era un vecino que vivía enfrente donde vivíamos nosotros, el cual describe que era como un pájaro alrededor de 2 metros de altura con unas alas enormes y de color negro. Platica que el señor estaba acostado en el patio en una hamaca por lo mismo de la calor, ya que la luz se fue como a las 11:30 y regresó como a las 5 de la mañana. Y él fue el que vio todo, vio el animal y lo describe como un pájaro enorme. Esas son cosas que pasan y que a veces nosotros dudamos en pensar de que acaso sí es real lo que vimos. Porque a veces pensamos que si platicamos las cosas, la gente nos va a juzgar a locos. Pero sí, esas cosas existen. Tanto como existe lo bueno, existe lo malo. Pero la realidad de las cosas es de que las brujas sí existen. Y bueno, esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado lo que les he venido a platicar sobre el tema de las brujas. Los invito a que se suscriban a mi canal, dejen su like, activen la campanita y me comenten. Y también si me pueden seguir en todas mis redes sociales, tanto como en Facebook, Instagram y TikTok, todas como Jadevic Paranormal. Y pues esto fue todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Bye.